Mis hermanos, qué bendición. Le damos gracias a Dios. Una vez más, dándole infinitas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos aquellos que esta gloriosa mañana decidieron el conectarse. Yo les bendigo a cada uno por nombre, bendigo todo aquello que Dios ha puesto en sus manos y bendigo a cada uno de sus hijos y a todas sus generaciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana vamos a oír un interesante tema, que en la actualidad, mis hermanos, todo lo que estamos viviendo, quizá muchos no se dan cuenta porque hay mucha gente que está todavía tan metida en sus propias situaciones que tienen sus hogares, que no se dan cuenta a veces los tiempos que ya estamos viviendo, esos tiempos que el Señor quiere que verdaderamente los podamos ver, que abramos nuestros ojos para que podamos cada día buscar la santidad que el Señor nos manda en su palabra, que tenemos que llegar a tener para un día poderlo ver a Él, porque dice su palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar esa santidad. La santidad se busca. La santidad, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría, Él nos va a dar esa sabiduría para que nosotros podamos llegar a esa estatura de la cual el Señor nos habla en su palabra, que dice a la estatura del varón perfecto. Y hoy, esta mañana, el Señor trae un tema donde el Señor quiere abrirnos los ojos del entendimiento para que nos demos cuenta que el cumplimiento de lo que un día los profetas, de lo que un día nuestro amado Jesucristo, también Él lo dijo a través de su palabra, de la palabra, mis hermanos, iba a llegar el cumplimiento. Entonces, hoy a través de este tema, usted, yo sé que va a poner más cuidado a la búsqueda de la santidad y a tener misericordia a usted, porque si Dios está teniendo misericordia de nosotros, usted va a tener misericordia de su familia y también de toda esa gente necesitada, toda aquella gente, mis hermanos, que está en las tinieblas. Hay que sacarlos de esas tinieblas para llevarlos a la luz, porque recuérdese que nuestro amado Rey, Él dice en su palabra que Él ama al pecador y nosotros, mis hermanos, somos aquí sus representantes, somos gente que tenemos que llevar a aquel que quiera, ¿verdad? Sujetarse a la palabra de Dios, a llevarlo al entendimiento de la palabra. Y yo sé que usted es un vaso que Dios quiere usar para que usted pueda ser instrumento de bendición en esta tierra, porque dependiendo de lo que usted siembre, también a través de esa siembra usted va a recibir cosecha. La cosecha más grande, mis hermanos, sería recoger tanta sabiduría de lo alto, discernimiento, entendimiento, porque ¿de qué nos sirve haber quizá entendido otras cosas, saber otras cosas, pero no conocer los tiempos que el Señor nos está hablando aquí a través de la palabra? El tema lleva por nombre cuidado. Estamos viviendo en una sociedad corrupta. Y cuando le estoy hablando de una sociedad corrupta, le estoy hablando al pueblo de Dios. No diga usted, esto es para los que están en el mundo. Mis hermanos, nosotros a veces creemos que estamos viviendo ya en el reino de Dios y que estamos buscando su reino. Y mis hermanos, y a veces estamos equivocados, porque no es así. A veces estamos llevando también nosotros una vida mundana, una vida donde, mis hermanos, vivimos imitando, una vida donde vivimos, mis hermanos, todavía viviendo de recuerdos, todavía viviendo bajo el costumbrismo de todas las costumbres paganas que un día nuestros ancestros estuvieron, y muchos todavía todo eso no se han desligado y todavía siguen añorando y deseando, ¿verdad? Todas esas cosas paganas que han sido, mis hermanos, molestia delante de Dios. Así que hoy vamos a escudriñar la palabra en Miqueas. Vamos a leer Miqueas 6:16. Ahí nos vamos a dar cuenta
cómo el Señor le hablaba a su pueblo, porque Él cuando habla en la palabra le está hablando a su pueblo, ¿verdad? A los que todos aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Miqueas 6:16, dice, lo voy a leer en dos versiones, en Reina Valera y en versión internacional, porque quiero que entendamos muy bien lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Dice aquí en versión internacional, tú sigues fielmente, dice, los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduces según sus consejos, por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el Señor está hablando algo, mis hermanos, donde Él dice que Él está airado, Él está irritado. Lo mismo que hoy en día, mis hermanos, hemos llevado a tal molestia, a tal enojo a nuestro Señor por todas las cosas, mis hermanos, que se están haciendo en la tierra. Y todo eso somos parte, también nosotros somos participantes o partícipes de todas esas cosas que están sucediendo, porque de una u otra manera el mismo pueblo de Dios, mis hermanos, se ha prostituido, ¿verdad? Ha ido tras otros dioses ajenos. Eso, mis hermanos, es infidelidad, y también prostituirse no es solo ir tras los dioses ajenos, sino que la prostitución viene a ser, mis hermanos, a hacer alianza ya, mis hermanos, con todos esos espíritus, ¿verdad? Inmundos que se mueven, mis hermanos, que se están moviendo en la tierra. Nosotros somos partícipes porque a veces, en vez de sacarlo de nuestras vidas, nos hacemos parte de ellos y somos instrumentos, mis hermanos, del mismo enemigo, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios y oyendo la palabra no la queremos hacer. Y un día, dice el Señor, Él nos va a decir, no es porque no hayas escuchado, sino que porque no quisiste, porque a veces nosotros, mis hermanos, decimos, ¿verdad? De que eso yo no lo sabía, dice. Mis hermanos, si uno no lo sabe es porque uno no ha buscado la enseñanza de parte de Dios, porque el Señor haya estado siempre, en todo tiempo y en todo momento. Somos nosotros los que un día tomamos decisiones y no contamos con Él, y también, mis hermanos, el Señor nos ha hablado de muchas maneras y ni aún así hemos querido entender. Pero aquí la palabra de Dios está hablándonos, donde nos está diciendo lo que el Señor, mis hermanos, ya Él decretó hacer, porque estos son decretos, porque así como Jesucristo, mis hermanos, Él dice que cuando Él fue a esa cruz, Él anuló toda acta, todo decreto, pero esas actas y todos decretos quizá hasta de muerte que habían sobre nosotros por todas las maldiciones, mis hermanos, el Señor mandó a su Hijo para que tuviera piedad y compasión de nosotros y la misericordia fuera derramada. Entonces, mis hermanos, hubo un intermediario que es nuestro Cristo bendito, y Él ahí está dispuesto, ¿verdad? Siempre a estar intercediendo por nosotros para que nosotros podamos entender ese sacrificio para qué fue. Él anuló todas esas actas, pero eso tiene vigencia cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, no para aquellos que mis hermanos que no quieren vivir conforme a la palabra. Entonces esa palabra no se puede cumplir en nosotros si nosotros no hacemos lo que dice la palabra. Entonces aquí, si se da cuenta, el profeta Miqueas, mis hermanos, él profetizó, él declaró, él dijo lo que iba a suceder, y eso ha venido sucediendo, ¿verdad? En los tiempos pasados, y estamos ahora viviéndolo en este tiempo presente. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, tú sigues, dice, fielmente los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduce según sus consejos. Por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. Hoy en día, mis hermanos, así mismo está el pueblo de Dios.
Mire cuánta gente, mis hermanos, andan como errantes. Cuando le hablo de errantes, es de gente, mis hermanos, que a veces ya no saben ni qué hacer con las mismas situaciones, solo de su propia vida personal, de su contorno familiar. No saben ni cómo salir, ni cómo hacer, ni cómo, mis hermanos, alcanzar, ¿verdad? De cómo alcanzar las bendiciones de Dios. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque ya, mis hermanos, la mente la tienen entenebrecida y el corazón ya está cauterizado. Entonces, ¿por qué llegó a esta situación mucha gente? Por no querer, mis hermanos, primero creerle a nuestro Señor, porque el que cree, mis hermanos, este, se deja, mis hermanos, ahí sí que llevar por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo confío, y yo no me voy a meter a hacer cosas que no tengo que hacer, sino que primero está mi Dios. Cuando hay gente, mis hermanos, que se levanta de esa manera, cosas grandes y maravillosas miran en su vida. Pero mire qué tremendo cuando la gente, mis hermanos, como le digo, anda metida en todos sus, no salen ni siquiera, mis hermanos, de las situaciones en las cuales están viviendo, que tienen en su propia vida personal. ¿Cómo pueden ayudar a otros, verdad? Entonces, pero ¿sabe por qué están ahí? Por falta de conocimiento. Están pereciendo muchas familias, mis hermanos, y han perecido muchas, este, personas, y no solo estas personas, sino que, mis hermanos, las generaciones completas, porque ha venido maldición de generación en generación. ¿Por qué? Porque no hubo nadie en quien se pusiera a la brecha, dice la palabra de Dios. No encontré a nadie, dice el Señor. Entonces, si a veces así estamos en la casa de Dios, mis hermanos, y aún así el Señor sigue pensando igual, no encuentro, dice, a nadie. Cuando Él habla a nadie, no es porque no hay a nadie en quien, porque hay gente que sí se pone a la brecha. Él, cuando está hablando de una situación como de un hogar, de una familia, que dice Él, no se pone a la brecha, no encuentro a nadie, porque, mis hermanos, todos queriendo, ¿verdad? Salir adelante, pero, mis hermanos, no importando haciéndole daño a nadie, porque a veces, mis hermanos, no hay amor. El único amor y grande y verdadero es nuestro Señor. Él es el único, mis hermanos, que sí, verdaderamente, mis hermanos, tiene amor hacia la humanidad, que por eso no, Él, mis hermanos, no nos ha desaparecido, podríamos decir, de la faz de la tierra. Amén. Entonces aquí lo leo ahora en Reina Valera, dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra dice, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Entonces está diciendo aquí está hablando de un oprobio, está hablando, mis hermanos, de un pecado o de una maldición. Porque si yo sigo las costumbres paganas, como le digo, mucha gente, mis hermanos, mire, un siervo de Dios no le puede estar diciendo a nadie qué hacer o qué no hacer en su vida personal. Uno, a través de la palabra, mis hermanos, cuando escucha palabra atentamente, uno mismo va entendiendo lo que es desagradable delante de Dios y lo que el Señor sí le agrada. Uno tiene que tomar sus propias decisiones. Uno es el que tiene que, mis hermanos, decidir qué quiere hacer, porque dice que de la abundancia del corazón, mis hermanos, habla la boca, y también, mis hermanos, de lo que haya en su corazón, ahí, mis hermanos, ahí también van a estar las mismas decisiones que uno tome. Porque si en mi corazón yo estoy anhelando y deseando, mis hermanos, las cosas que los mundanos hacen, entonces voy a ser una persona frustrada, y por eso voy a estar en la casa de Dios, pero siempre, mis hermanos, con un carácter que nunca, mis hermanos, va a cambiar todo el tiempo, de criticando, señalando, porque yo quisiera tener otras cosas, y me molesto y me enojo hasta porque yo veo que los demás
aparentemente usted los ve bien, porque como no tiene ojos espirituales, no mira el trasfondo de lo que la gente dice estar bien. Estar bien es que usted tenga paz, porque la paz usted no la va a comprar. Mis hermanos, usted no va a comprar la santidad, usted no va a comprar su salvación. Es nada de eso, mis hermanos, ningún precio, eso es gratuito, donde nuestro amado Rey, Él decidió dárnosla. Y también, mis hermanos, si yo la estoy buscando, por ende, yo aquí en esta tierra voy a ir obteniendo cada día galardones. El Señor va a ir dándome, mis hermanos, todas esas bendiciones que tanto la humanidad espera, que es lo material. Hasta eso el Señor, mis hermanos, Él se encarga de todo eso, dependiendo, porque cada vez que usted hace algo en esta tierra, algo bueno, algo que, mis hermanos, que Dios ha demandado en su palabra, el Señor, mis hermanos, siempre trae retribución. Él, mis hermanos, siempre da retribución a todos sus hijos, a todos sus siervos. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, no queremos comprender la palabra? Porque, como le digo, ¿verdad? Muchos, gente frustrada. Por eso cuando uno no mira cambios en las personas, es porque esa gente todavía está con su corazón en el mundo. Estoy en la iglesia porque yo quiero ver un milagro, porque yo quiero que se me arregle esto, pero quieren que las cosas se arreglen solo porque van a la iglesia. Eso no es así, mis hermanos. Entonces, ¿para qué el Señor iba a dejar la palabra si la palabra nosotros no la escudriñamos? Y a veces Dios nos habla y tampoco, mis hermanos, hacemos, como decir, que vamos a vivirla conforme a lo que Él está diciendo ahí. Aquí Él está haciendo una demanda, nos está hablando a nosotros como pueblo de Dios, nos está diciendo, ¿verdad? Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores, dice, para burla. Llevaréis, dice, por tanto, el oprobio de tu pueblo. Entonces, si yo me hago a esas costumbres paganas, como le decía, mucha gente a veces piensa, le voy a decir al pastor a ver qué me dice, y dependiendo de lo que él me diga, yo lo hago, y si yo estoy deshonrando a Dios, es culpa del pastor, porque ¿para qué me dice que sí? Miren, mis hermanos, una persona, si se le dice, no, usted no haga, o no vaya, o esto, no tome esas decisiones, mi hermano, la persona, si su corazón está puesto ahí, ¿verdad? Se va a enojar. Entonces, mis hermanos, una persona que verdaderamente su corazón ya no está puesto en las cosas mundanas y haciendo lo mismo que hacen los mundanos, mi hermano, es porque la persona verdaderamente ya tiene agradecimiento a Dios y no quiere ofender a Dios. Y oiga bien, Dios a veces nos trae, mis hermanos, podríamos decir, a la memoria, ¿verdad? De dónde Él nos sacó, porque mire, si usted sabe que un día usted, ¿verdad? Todas esas cosas a usted le trajeron situaciones dolorosas a su vida, y después usted todavía con la nostalgia de querer volver a esas costumbres paganas, ¿verdad? Yo sé que usted me está entendiendo, yo sé que usted sabe qué son las costumbres paganas, que usted quiere estar metido en todo lo que ahora el mundo anda haciendo, imitando las cosas del mundo. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros, ¿verdad? Nuestro corazón está puesto ahí, porque aunque usted pida permiso, aunque usted diga esto, usted diga el otro, o usted todavía está con esos deseos en la carne, porque no pone en primer lugar al Dios Todopoderoso, al que se lo ha dado todo, al que lo ha guardado, al que ha tenido misericordia de uno, mis hermanos. Entonces, pero sabe que esto muchos no lo entienden, porque cuando su nivel de espiritualidad no es alto, entonces la gente no va a entenderlo. La gente siempre va a tener pretextos y va a decir, es que yo lo hice por esto, porque yo hice lo otro, y como esto solo en este tiempo se puede hacer. Y mis hermanos, y es un montón de cosas que yo quiero que esta mañana usted analice. Nada que se le esté diciendo a usted se le está diciendo por hacerle un daño, lo que anhelamos es que se le abran los ojos del entendimiento. El que toma el arado, oiga bien, no puede voltear a ver atrás. Cuando uno, mis hermanos, verdaderamente busca a Dios, uno va a buscar a Dios. Recuérdese, así como todos esos siervos, así como
imagínese usted Eliseo, cuando a Eliseo se le hizo el llamado, cuando Eliseo fue ungido, mis hermanos. Eliseo lo primero que hizo fue, mis hermanos, irse a deshacer de lo que él, con lo que él dice que él trabajaba, podríamos decir así en lo secular. Él fue, y mis hermanos, y dice que hasta los bueyes con los cuales él araba, dice que él los mató y hizo comida para todo el pueblo, ¿verdad? Él compartió con el pueblo, pero él en ese momento, mis hermanos, él decidió, era como decir, ¿verdad? Lo que a mí quizás me tenía fuera de la presencia de Dios, ahora todo eso es exterminado, es quitado. Entonces, mis hermanos, él nunca más volvió a ver atrás, ¿verdad? Él caminó en pos de Dios y lo que Dios decía, él lo hacía. Y mis hermanos, y así también él, mis hermanos, aprendió, ¿verdad? Que era lo que él tenía que hacer, porque uno tiene que buscar, ¿verdad? El maestro, tiene que buscar uno al maestro para que el maestro le enseñe a uno. Entonces, por eso, mire, cuando él pidió una doble porción, esa doble porción se le fue dada a él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por eso dice el Señor, pedid y se os dará. Entonces, mis hermanos, él pidió algo grande, algo poderoso, y a través de eso él hizo maravillas, vio glorias, vio victorias en la tierra, mis hermanos, y todos pudieron maravillarse y darse cuenta al Dios que él, mis hermanos, le servía, al Dios que él honraba, porque cuando usted, ¿verdad? Decide hacer algo, ¿verdad? Para su vida, para su familia, usted está honrando a Dios. Pero muchos, mis hermanos, lo deshonramos a cada momento. Y mire, como le digo, pretextos siempre van a haber y cosas que van a suceder siempre van a pasar. Pero, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara para nuestras vidas. Entonces, mire lo que dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que nosotros llevaremos, dice, por tanto, el oprobio del pueblo. Entonces, si yo hoy en día, oiga bien, me hago también a lo mundano, yo imito las cosas de los mundanos, así como un día el Señor, mis hermanos, va a tratar con el mundo para que sepan que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Para todos aquellos que se han burlado de Dios, también a los aquellos que decían ser hijos de Dios, también, mis hermanos, lo mismo nos va a tocar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido imitadores de lo que Dios nos ha dicho. No imitéis al mundo. Por eso dijo él, ustedes están aquí en el mundo, pero no le pertenecen al mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios y por lo tanto, dice el Señor, que ellos son los que se tienen que volver a nosotros, no nosotros a ellos. Pero ¿cuántas nosotros, mis hermanos, a veces ganamos de los mundanos? ¿Cuándo los hemos ganado? Si a veces, pero ni los de nuestra misma casa, mis hermanos, hemos nosotros logrado que vivan conforme a la palabra de Dios. Y ahí creemos que porque de vez en cuando les decimos, hagan esto, hagan el otro, lo van a hacer. No, mis hermanos, nada viene así. Por eso yo sé que hay gente, mis hermanos, que a veces prefiere mejor no oír palabra confrontativa, porque uno lo sabe que a veces mejor no escuchan porque ya no quieren oír ser confrontados, sino que quieren oír nada más lo que a ellos les conviene, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es palabra de Dios, así como le dijo un día a Ezequiel. Tú háblales, quizá te escuchen o no te escuchen, pero a ti te haré, le dijo el Señor, una frente de pedernal. O sea que como quien dice, ¿verdad? Venga lo que venga, pase lo que pase. Tú no cambies tus pensamientos, tú sigue adelante, tú haz lo que yo te mando a hacer y eso es todo lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y así que uno, mis hermanos, está corriendo por su vida, hasta uno mismo de siervo de Dios, porque nosotros tenemos que obedecer al Dios Santo y, mis hermanos, venir y predicar, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mire, como aquí el Señor está mandando, mis hermanos, está hablándonos Él, ¿verdad? De que nosotros hemos seguido, dice los decretos de honra y fielmente, y dice que también practicamos todas las cosas de la dinastía de Acab. Cuando habla de dinastía, está hablando, mis hermanos, no solo de Acab, sino de todo lo que hicieron los demás que sucedieron a Acab. Entonces, ahora vamos a ir a Primera de Reyes 16:21 para que entendamos muy bien
quién era Omri y quién era Acab, y que nos demos cuenta qué fue lo que ellos hicieron. Entonces ahora nos va a quedar más claro qué es lo que Dios hoy nos está demandando a nuestra vida. Y yo le quiero decir algo. Usted está oyendo hoy esta prédica, el Señor le está hablando a usted, me está hablando a mí, porque mis hermanos, la palabra no regresa vacía, y la palabra es poder, y la palabra es espíritu, y la palabra es el ADN de Dios. Y si usted deja que ese ADN entre a su vida, mis hermanos, usted va a ser liberado y cambiado completamente. Pero si usted no permite que la palabra haga lo que tiene que hacer, si hoy usted rehúsa de esta palabra, si hoy usted rechaza esta palabra, entonces Dios no puede, mis hermanos, cambiar ese contorno de vida, esa situación en la cual usted está viviendo. Tenemos que reconocer delante del Altísimo, del gran yo soy. Ya es tiempo, mis hermanos, que no estemos perdiendo el tiempo. Tenemos que reconocer delante de Él que hemos sido, mis hermanos, unas personas que hemos sido tras otros baales, que hemos sido, mis hermanos, hemos estado en adulterio, hemos adulterado, mis hermanos, la palabra de Dios, porque la vivimos a nuestra manera, a nuestro gusto, no las vivimos tal y como dice la palabra, sino que, mis hermanos, nos hemos burlado de nuestro Señor. Cuando uno reconoce todo eso, a eso es lo que el Señor está esperando, mis hermanos. Pero no es solo de que haya un arrepentimiento, nosotros nos tenemos que convertir a nuestro Señor. Entonces, mire, vamos a leer ahora en Primera de Reyes y luego vamos a regresar nuevamente aquí a Miqueas, porque tenemos que seguir escudriñando lo que Miqueas un día le dijo al pueblo de Dios. Entonces dice aquí en Primera de Reyes 16. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, 21. Lo leo en versión internacional. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones, dice. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Guinat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. O sea, ya se dio cuenta cómo llegó Omri al trono. Amén. En el año 31 de Asa, dice rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. Aún cierto, dice Semer, le compró, dice, el cerro de Samaria por 66 kilos de plata. Ahí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, la llamó Samaria. Pero Omri, dice, hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que le presidieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado que éste hizo pecar a Israel, y provocó con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que ataña a las proezas que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. Pero quiero que note algo aquí, en el 25, miren, lo volvemos a leer. Pero Omri, dice, hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió, dice, el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. O sea, mis hermanos, que él no solo pecaba él, sino que él hacía pecarlos, mis hermanos, a todo el pueblo. Lo mismo que nosotros hacemos. Si nosotros, mis hermanos, imagínense, somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿qué cree usted que vamos a tener en nuestra casa? Hijos obedientes, así como los que todas las familias anhelan tener.
No, va a haber desobediencia. Y no solo va a haber una desobediencia a los padres, sino que, mis hermanos, va a haber una desobediencia también a todas las leyes de parte de Dios, a sus mandatos. Y no solo ahí, sino que, mis hermanos, también en la tierra. Y eso les va a traer problemas, porque es una gente insujeta, mis hermanos, que anda violando las leyes. Porque mire, es como que usted ande en unas calles de su país y usted venga y usted, mi hermano, usted viole una ley, que usted diga, a mí qué me importa, yo me paso la luz en rojo, y aunque en este momento yo no pueda pasar, pero yo lo voy a hacer, porque a mí nadie me puede decir nada. Y mis hermanos, cosas así, ¿verdad? A veces hay una ley que dice esto y esto y esto, y uno, mis hermanos, burlando a la ley. ¿A quién cree usted que estamos burlando? Estamos, mis hermanos, dejando el evangelio por los suelos. O sea, nosotros creemos que porque nadie nos ve, porque nadie nos está diciendo nada, no, mis hermanos, nosotros estamos bien. Mire, quizá nunca nadie se llegue a dar cuenta de nada y usted se cree el más inteligente, el más listo, el más pilas, el más todo lo que usted quiera en esta tierra. Pero va a llegar un momento que un día aquel que dejó leyes también terrenales le va a pedir cuentas. Entonces, mis hermanos, eso es lo que sucede cuando hay alguien que se rebela contra la palabra de Dios. Cuando hay alguien, mis hermanos, que viola las leyes espirituales. Mira, nosotros venimos de tanta gente, mis hermanos, familia, que ha violado las leyes espirituales, que le ha dado igual, no les importa, mis hermanos, haber dejado en una generación, mis hermanos, de gente corrupta, podíamos decir. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando. Por eso el Señor, a través del profeta Miqueas, Él nos habla ahí en Miqueas 6:16, que ya lo leímos. Ustedes, dice, ¿verdad? Hacen fielmente, dice, lo que hizo Omri, y también dice, también lo que hizo Acab. Porque ¿de quién era hijo Acab? De Omri. Y dice que fue uno de los más que pecó más, dice. Mis hermanos, ya se imagina usted toda la clase de pecado. Y mire cómo llegó él también al reinado. O sea que lo que no es de Dios, mis hermanos, no prevalece. Entonces, ¿por qué cuando habla que lo que no viene de Dios no prevalece? Así le pasa a mucha gente. Puede, mis hermanos, burlarse de medio mundo y que con artimañas, con cosas ilícitas, puede llegar a crecer, a levantarse, pero eso no va a prevalecer, porque, mis hermanos, dice en la palabra de Dios que todo aquello que es formado en las arenas, mis hermanos, tarde o temprano va a caer. Entonces, a veces nosotros lo podemos ver y a veces, mis hermanos, quizá usted diga, pero todo ha caminado bien hasta este momento, no ha pasado nada. Pero vienen estos tiempos, mis hermanos, donde dice el Señor que el Señor ya nos ha hablado que va a ser más tolerable, dice, lo que Él va a hacer, que lo que hizo Él, dice, con Sodoma y Gomorra. Y que para los que, mis hermanos, hoy en día Dios nos mandó la ayuda y no la quisimos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos más todavía, que el Señor va a tratar más con nosotros, porque Él mandó a su Hijo para nuestra salvación, pero nosotros no queremos hacer las cosas que hizo el Hijo, sino que nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente. Entonces, ahora, mis hermanos, vamos a leer siempre aquí en Primera de Reyes 16, perdón. Vamos a leer ahora del 29 al 34 para que nos demos cuenta que, mis hermanos, mire lo que engendró Omri. Mire lo que mis hermanos dejó Omri en esta tierra. Mire lo que aquí, mis hermanos, este hombre también lo que hizo. Dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo presidieron, como si hubiera sido, dice, poco el cometer, dice, los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Etbaal, dice rey. Perdón. Dice aquí,
Acab, hijo de Omri, hizo lo que le ofende al Señor, más que todos los reyes de los que lo presidieron, como si hubiera sido, dice, poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó, dice, con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó, dice, una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que les presidieron. Entonces, mis hermanos, imagínense de aquí todo lo que está hablando de Acab. Mire lo que engendró Omri, mire lo que dejó Omri, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, mire lo que verdaderamente nació de él. Pero mire, mis hermanos, lo que hace daño, mis hermanos, a la humanidad, porque aquí está hablando de un daño, mis hermanos, que no solo, mis hermanos, es para la familia, sino que para toda una nación, mis hermanos, puede venir dependiendo, mis hermanos, qué es lo que en esa nación se esté haciendo. Por eso, pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos clamando, estamos orando, estamos pidiendo al Señor cada día. Usted pide perdón por todo lo que usted escucha en las noticias, por todo lo que está sucediendo. Usted viene y hace conciencia y le dice al Señor, Señor, estamos pecando contra ti, contra el cielo, estamos violando tus leyes espirituales. Mis hermanos, no seamos así delante de Dios, de que no seamos nosotros instrumentos de bendición. Pidámosle perdón a Dios. ¿Sabe para qué? Para que a usted no esté, mis hermanos, ligado a toda esa maldad, porque cuando nosotros, mis hermanos, nosotros nos da igual lo que esté sucediendo, lo que está pasando, eso a nosotros nos puede perjudicar tarde o temprano. Usted puede tener, mis hermanos, familia en diferentes lugares, o usted puede traer raíces que usted a veces ni lo sabe porque no conoce ni cómo es su genealogía, usted no sabe nada, a veces, mi hermano. Entonces usted no sabe de dónde, ¿verdad?, su procedencia, y que tal vez esos mis hermanos ancestros están metidos en todo eso, practicando todo eso. Y como recuérdese que dice que la maldición viene hasta la tercera o cuarta generación, tenemos que entender todo eso, mis hermanos, pero a veces nosotros, mis hermanos, no queremos obtener entendimiento de parte de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque desconocemos, mis hermanos. Pero en el Señor nosotros podemos llegar a los tesoros, a todas las profundidades, mis hermanos, de la palabra, y también así mismo el Señor nos puede mostrar el mundo espiritual, nos puede mostrar, mis hermanos, cómo, de dónde es nuestra procedencia, qué, hasta qué hicieron nuestros ancestros, en qué anduvieron nuestros ancestros. Pero hay mucha gente, mis hermanos, que está sufriendo, que está pasando cosas dolorosas, tristes, terminan, mis hermanos, aquí en esta tierra, mis hermanos, sin consuelo, sin ayuda, de una vez gente, mis hermanos, acabada. Pero ¿por qué es? Porque no buscaron el conocimiento de parte de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está hablando. Mire, hoy en día, por eso el Señor está hablando y nos está diciendo, ustedes, porque de generación en generación se han venido practicando todas esas cosas, costumbres paganas de las cuales yo le hablaba. Mire, hay gente que todavía no sale de sus costumbres, todavía hay gente, mis hermanos, que se envuelve en todas esas cosas que se hacen al fin de año, que se hacen, que mire, ahorita pasó Semana Santa aquí en mi país, que es Guatemala. Mis hermanos, la gente, en vez de pensar en más, de buscar más a Dios y hacerle altar al Señor en su casa, de decir, voy a dedicar este tiempo para servirle a mi Señor, el tiempo que no le puedo dar mis hermanos, el Señor se lo tomaría a usted como una ofrenda agradable. Pero mire, la gente lo único que piensa es en vacaciones, en ver que quieren andar como andan todos los mundanos, mis hermanos. Si Dios a usted le puede dar de todo, mis hermanos, pero a veces la gente no tiene, toda esa gente no está satisfecha consigo mismo, y sienten que si no son parte de todo lo que aquellos que son tan especiales, que andan para arriba y para abajo, usted se va a morir. Es una cosa, porque todavía no han dejado esas costumbres paganas. Entonces, mis hermanos, tenemos que analizarnos, porque es que todavía añoramos y deseamos todo aquello, mis hermanos, que los mundanos, que como no sabemos a veces el trasfondo, como mire las celebraciones, usted analice todas las celebraciones, mis hermanos,
busque, indague qué trae quién fue el que esas celebraciones se las inventó, mis hermanos. Y todo eso no viene de parte de Dios, sino que viene, mis hermanos, de parte del hombre. Son cosas que el hombre puso para que la gente, mis hermanos, idolatre más esas cosas, ir tras todas esas cosas que a veces lo que traen es pleito, tristeza. Mire, hay mujeres que porque el día del cariño el esposo no les dijo feliz día del cariño, no les llevó nada, es pleito. A veces hasta se terminan divorciando. Y mis hermanos, y los hombres de igual manera. De ahí que las madres llorando porque llegó el día de la madre y no le dieron nada, mis hermanos. Que hijos ingratos, maldiciendo a los hijos. Mire, todo lo que traen esas costumbres paganas, ¿verdad? Para la que dicen la famosa Navidad, que son mentiras. Mis hermanos, la gente ahora ya tiene la información de qué se trata todo eso, de dónde viene todo eso. Y mire, la gente le da igual y sigue haciendo las cosas. Les da. Mire, que empiezan, no, es que mi hijo tiene esta costumbre, que mi hija tiene la otra costumbre, que mi mamá tiene la costumbre, que mi papá y esto, y son nuestras tradiciones, y nosotros en nuestra casa sí estamos acostumbrados. Mire, y aunque vivan, mis hermanos, agarrándose uno con el otro, pero ese día todos se quieren, todos se aman, todos se reúnen, todos se besan, todos se abrazan, y mis hermanos, y tal vez deseando mal, porque si el que es el promotor de todo, ¿verdad? El que organizó todo, si no lo hacen como él dice, mis hermanos, empieza, tal vez usted ni cuenta se da, y quizá habló un montón de usted. A veces, mis hermanos, entre los mismos hermanos, entre los mismos papás y mamás, mis hermanos, es un solo disparate. A eso, mis hermanos, para eso son todas esas costumbres, y sobre todo, mis hermanos, estamos quedando mal con Dios. Analicemos nuestra vida, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas nostalgias? Mira, hay gente que hasta se muere, mis hermanos, de la pura tristeza. Y por esa tristeza muchos toman, muchos, mis hermanos, se van con otra mujer, las mujeres se van con otro hombre, mis hermanos, andan en fornicación, andan en adulterio, andan en mis hermanos, en tanta cosa de pecado. Todo es, mis hermanos, las nostalgias. Y eso es lo que el diablo hoy en día está haciendo, porque ya no hayan ni que inventarse que el día de la mujer, que el día del no sé qué, que el día de no sé cuánto, que el día de aquí. Yo no le digo que está bueno si usted, ¿verdad? Si a usted le llevan sus regalitos, y qué bueno, porque a usted la admiran, pero que no solo sea el día de la madre, el día del cariño, el día del no sé qué, mis hermanos, que sea todo el tiempo, que a usted le den un regalo porque a usted lo admiran como persona, que qué persona tan especial, que verdaderamente, ¿verdad? Ha sido una buena persona, o esto, el otro. Pero mis hermanos, mire, aquellas nostalgias y aquellos pleitos que se vuelven, mis hermanos, en todo esto. Mire, el hijo que ama a su padre y a su madre, mis hermanos, todo el tiempo tiene el cuidado, y el padre y la madre que ama a su hijo, aunque su hijo tenga 50 años, siempre, mis hermanos, lo que tiene que hacer es cada día, dice la palabra de Dios, el que se crea limpio, que se limpie más, el que se esté santificando, sígase santificando. Así lo dice la palabra, porque mi amor es tan grande para mi hijo, para mis generaciones, para mis nietos, que yo los amo tanto con todo mi corazón, que yo cada día voy a querer estar más cerca de Dios y aprender más de la palabra de Dios, vivir más la palabra de Dios, para dejarle esa herencia, porque sé que si yo dejo esa herencia a mi familia no le va a hacer falta la presencia de Dios, que es lo más importante, mis hermanos, la guianza de nuestro Señor. Pero mire cómo está el mundo hoy en día, viviendo haciendo alianza con toda la corrupción que hoy en día se está viendo. Por eso quise ponerle ese nombre a este tema: cuidado. Estamos viviendo en una sociedad corrupta. Todo lo que se está viviendo, todo lo que se está moviendo, y nosotros hacemos alianza con ellos, y todas las perjudicaciones, todo lo que Dios, cuando venga la ira de Dios, mis hermanos, y el Señor decida y diga: ya no más, ya mi gracia, mi misericordia se terminó. Ahora vamos a ver si pueden salir solos, así por sí mismos. Vamos a ver quién es Dios, porque nos tiene que mostrar quién es el Dios que vive y permanece para siempre. Por eso aquí la palabra de Dios está diciendo, dice, le erigió, dice que Acab le erigió, dice, un altar en el templo. Estoy leyendo el 32.
16:32, y dice, le erigió un altar en el templo, dice que había construido en Samaria, y también fabricó, dice, una imagen de la diosa Cera, que era la diosa que ellos, mis hermanos, adoraban, que era la diosa de la fertilidad. En fin, dice, hizo más para provocar, mire, en fin, dice, hizo más para provocar, que dice, la ira de Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo presidieron. En tiempos de Acab, dice, Giel de Betel construyó, dice, Giel de Betel, dice, construyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas del precio de la vida según de su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces, mire, todo lo que provoca todo esto. ¿Se recuerda usted cuando Josué, mis hermanos, cuando esos muros de Jericó habían sido botados a través de la presencia de nuestro Señor, porque lo único que ellos hicieron fue adorar a Dios, y Dios derribó, mis hermanos, los muros, todo eso de Jericó, y todo, mis hermanos, el pueblo de Israel pudo entrar, mis hermanos, y obtener la victoria ahí en ese lugar, ¿verdad? Porque era un lugar de paganismo, de maldad. Entonces, mis hermanos, el Señor destruyó todo eso. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Dice que este hombre vino, mis hermanos, y le dio igual lo que estaba escrito, mis hermanos, ya, ¿verdad? Que ya había sucedido, y fue algo que estaba vigente, que era, mis hermanos, cuando Josué, él mandó una maldición y dijo que él maldecía al que levantara esos muros. Lo mismo, mis hermanos, siervos de Dios orando y clamando para mis hermanos, pidiendo misericordia y compasión para las naciones. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Otros haciendo lo contrario, porque sabe que le voy a decir algo. Dios nos va a pedir cuentas hasta por todas aquellas oraciones que se han hecho por cada uno de nosotros. Y nosotros, en vez de, mis hermanos, ser agradecidos, lo único que somos, mis hermanos, arrogantes, que no queremos obedecer la palabra de Dios. Porque imagínese usted, este hombre dice que a él le dio igual, y él reconstruyó, y a él no le importó, mis hermanos, que pagar el precio, dice, la vida de su hijo mayor, y también por las puertas que él volvió a colocar, puertas que Dios había derribado por su hijo menor. Lo vamos a ver en Josué. Leamos Josué 6:26 para que estemos más claros en lo que Josué en ese momento dijo y por qué lo dijo, ¿verdad? Josué 6:26. Dice la palabra de Dios en Josué 6:26. Dice, en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos, dice, a costa de la vida de su hijo mayor, y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué, y se hizo famoso por todo el país, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos leyendo aquí cuando Josué, mis hermanos, ¿verdad? Fueron derribados todas esas murallas, esos muros de Jericó, donde el Señor exterminó, mis hermanos, ahí pecado. Entonces vino Josué y él hizo un juramento, dice, donde dijo, maldito sea, dice, en la presencia del Señor el que se atreva a construir esa ciudad. Entonces, mire, así como hay gente, mis hermanos, que ahorita, hoy en día, siervos que dicen ser siervos, pero no son siervos de Dios, sino que siervos a saber de qué. Mis hermanos, que a veces, mis hermanos, están viniendo situaciones a la tierra, y ¿sabe qué se ponen a hacer? A orar en contra. A orar en contra, porque se ponen que esto no va a suceder, que esto no va a pasar, que lo detenemos, y también, mis hermanos, reprendiendo. Yo reprendo esto, reprendo al otro, cuando Dios ha mandado todo eso, porque si no es así, mis hermanos, no se va. El Señor quiere, mis hermanos, que esa palabra se tiene que cumplir. Toda rodilla se tiene que doblar delante de Dios.
O unos, mis hermanos, se van a doblegar por el miedo, o otros que se van a doblegar para, mis hermanos, para reconocer delante de Dios de que hemos pecado. Porque todos hemos sido parte, mis hermanos, de todas esas cosas que hoy están sucediendo en nuestros países. Todo eso que se avecina, todo eso que viene. Mis hermanos, vienen cosas peores, desastres. Mire, es una locura. Ya no saben ni qué hacer. Que si le dicen a la humanidad una cosa, que le dicen otra, no le resulta esto, no le resulta lo otro. Nada, nada. Pero sabe que Dios ha permitido que todos esos espíritus inmundos, demoníacos, se estén levantando, porque cada día, mis hermanos, hay más, mis hermanos, depravación en la tierra. Mire lo que se mira ahora. Gente que decía antes cantarle a Dios, ahora cantándole al diablo, mis hermanos. Gente que predicaba la palabra de Dios, mis hermanos, ahora, mis hermanos, hablando en contra del evangelio. Mis hermanos, es gente loca, y la gente ahí está, mis hermanos, haciéndolos famosos porque oyéndole todas sus loqueras. Yo no es porque yo las esté escuchando, sino que, mis hermanos, hay gente que verdad, lo cuenta. Y mis hermanos, pero mire, nosotros solo sigamos buscando la santidad, mis hermanos, porque que sean más los que buscan la santidad que gente que se está corrompiendo, mis hermanos. No sea parte usted de esa corrupción, no sea parte usted de toda, mis hermanos, usted no haga alianza con el diablo, con todas esas, mis hermanos, cosas paganas que se están viendo hoy en día. Ay, deje los que quieran hasta reírse, mis hermanos, de la palabra de Dios y no quieran vivirla como es. Usted solo clame por ellos y pídale a Dios que haya lucidez en sus vidas para que vuelvan en sí, para que puedan ver su condición y puedan ver, mis hermanos, a Dios mismo, que Dios, mis hermanos, se manifieste a ellos. Pero no perdamos nosotros nuestro tiempo ni nuestra energía, mis hermanos, en todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, no solo eso, se dio cuenta usted también, mis hermanos, que aquí Acab también dice que fue, mis hermanos, él se casó, que dice, con Jezabel. Y usted sabe cómo era Jezabel, mis hermanos, era una destructora de la obra de Dios. ¿Qué hizo ella? Mandó, mis hermanos, a aniquilar a todos, a los profetas de parte de Dios, porque ella no quería, mis hermanos, que ellos profetizaran en nombre de nuestro Señor y alertaran al pueblo. Así como lo que hoy Dios está haciendo a través, mis hermanos, de muchos predicadores, alertar al mismo pueblo de Dios, a su pueblo. Le está diciendo, no te hagas parte de todo eso, sal de eso, corre, deja de andar ya, entrégale todos esos malos deseos a Dios. Y ya, mis hermanos, no deje a usted que nadie lo esté influenciando. Y porque mire, vamos a ir ahora a la palabra donde dice en Mateo 10:35. Mateo, mire lo que dice en Mateo 10:35, para que usted se dé cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, para que usted se dé cuenta que lo que dijeron los profetas, mis hermanos, Él lo aseguró que iba a haber cumplimiento. 10:35 dice la palabra de Dios. Porque he venido, dice, a poner en conflicto, dice, al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán de su propia familia. Entonces, ¿por qué dice esto la palabra de Dios? Porque muchos, mis hermanos, no van a estar de acuerdo que a usted, ¿verdad?, en todas esas fiestas paganas. Le digo paganas porque, mis hermanos, imagínense qué aberración que nosotros digamos Semana Santa. Oiga bien, mi hermano, o no entendemos cuando decimos Semana Santa. Entonces, si es Semana Santa para usted, que para nosotros todos los días tienen que ser santos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, buscar la santidad. No, pero si mi mamá o mi papá o mi tío o mi tía o mi hijo o mi hija, es que ellos tienen estas costumbres y ellos van a hacer no sé qué y es que no sé cuánto. Entonces, mi hermano, si nosotros hacemos lo contrario de lo que dice la palabra, vamos tras ¿qué? Nuestros baales. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? O porque lo que me dan o lo que me piensan dar, ya no me lo van a dar. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo al hombre, dice, porque
porque he venido, dice, a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los propios de su familia. ¿Por qué? Porque el que dice, no, yo este tiempo, Señor, yo no me voy a burlar de lo que muchos se andan burlando, sino que yo, Señor, lo que voy a hacer es buscar tu santidad. Ponerme a clamar por las cosas que andan haciendo los que están allá en el mundo. Porque yo no quiero, Señor, que un día todo eso a mí me perjudique. Cuando venga tu ira, Señor, que tú tengas misericordia y compasión de mi vida, Señor. Porque un día yo anduve metido en todo eso, Padre, pero ahora ya no, porque ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Yo he visto tu gloria, yo he visto tu victoria, cómo me has sacado, cómo me has liberado, cómo me has guardado, cómo me has cuidado, Señor. Señor, aquí estoy y para mí esto no es, Señor, sufrimiento, no, que al contrario, alegría, porque ahora tengo tiempo para ti, Señor. Entonces muchos quizá se van a enojar con usted. Muchos quizá dejen de hablarle. Nunca más quieran saber nada de usted. Pero ¿a quién usted le cree más? ¿A la palabra de Dios, a lo que dice Dios o a lo que dice la gente? ¿Con quién quiere usted quedar bien? ¿Con la gente o con Dios? ¿Quién es más importante para usted? Por eso el Señor dijo aquí, yo he venido a poner, dice, en conflicto. O sea, por eso, mire, y mira lo que sigue diciendo más adelante. Dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que encuentre, dice, su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. O sea, porque hay gente que a veces, ay, pero es que esto a mí me ayuda porque necesito un tiempo de relax, ay, porque yo me mantengo tan estresado, tan esto, tan el otro, y empiezan, ¿verdad? A darle aliento a su propia conciencia. Mis hermanos, la palabra es muy clara. La palabra aquí nos está hablando. Entonces, que el Señor nos ayude a estar siempre con los ojos abiertos para ver la bondad de Dios, porque esta es bondad de Dios que Dios todavía nos esté hablando. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Vamos a terminar aquí ya, vamos a regresar otra vez a Miqueas, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Miqueas 7, del 1 al 7. Dice, pobre de mí, que no llegué a tiempo a la cosecha del verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todas tratan de matar a alguien. Unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado en una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de su castigo, anunciado por sus centinelas. No creas en no creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas, con la que duermes en tus brazos, dice. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios que me escucha. Entonces, mis hermanos, aquí imagínense usted, el profeta Miqueas estaba hablando y les estaba diciendo, mis hermanos, porque en ese momento va a llegar un momento donde todo el mundo va a decir, pobre de mí, no llegué a tiempo de la cosecha del verano. Y van a decir, ni para los rebuscos de la vendimia, ni tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Todos tratan de matarse unos a otros y se entienden redes. Nadie gana, dicen, cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen sobornos. Las magnates no hacen más que pedir
y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es el más enmarañado, dice, en su zarza. El más recto está más torcido que un espino, pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día del castigo, anunciado por los centinelas. Aquí el Señor, mis hermanos, nos está anunciando lo que viene, lo que va a pasar. Habrá cumplimiento de la palabra, de lo que un día dijo Miqueas. Vamos a buscar aquella cosecha, pero ¿qué hemos cosechado? ¿Qué hemos cosechado en nuestra vida? Porque, mi hermano, si yo no estoy firme en las cosas de Dios, si yo ando con un pie en el mundo y otro en la casa de Dios, mis hermanos, yo nunca voy a ser una persona que viva conforme a los mandamientos de Dios. Siempre voy a tener pretextos y cosas, y usted en su misma, aunque esté pasando situaciones, usted mismo se va a hablar a sí mismo y usted mismo se va a querer como consolar, que por qué hace esto, y si yo no hiciera esto, si no pasara lo otro. No, mis hermanos, todos esos malos pensamientos, todas esas cosas vienen a nuestra vida porque no estamos bien cimentados sobre la roca que es firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestros cimientos no han sido bien puestos. Entonces un día va a haber un lamento, un día vamos a decir, no hay cosecha para mí. Vamos a vivir deseando. Por eso dice que aunque haya dinero, mucho dinero, no va a haber qué comer. Muchos ni siquiera cuenta se han dado de los tiempos que estamos viviendo. Terminamos aquí en Lucas 12:55. Lucas 12:55. Dice en Lucas 12:55, para que nos demos cuenta que muchas cosas las sabemos porque por las experiencias que hemos tenido aquí en la tierra, pero tristemente no sabemos los tiempos de nuestro Señor. Y esos son los que debemos de saber, porque esto lo sabe cualquiera. Lucas 12:55 dice en la palabra de Dios, 55 y 56, dice, lo vamos a leer en Reina Valera y luego en versión internacional. Dice, y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace, y lo hace. Hipócritas, dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distingues este tiempo. Dice en versión internacional, y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué nos dice el Señor hipócritas? Porque sí sabemos, muchos ya sabemos en el tiempo que estamos, pero nos hacemos los que no sabemos, porque los deseos de la carne son más fuertes, porque no se los hemos entregado a Dios. Así que, mis hermanos, entreguémosles esos deseos de la carne a nuestro Señor, para que Dios siga extendiendo la misericordia sobre nosotros y sobre la vida de nuestras generaciones. Que Dios nos ayude y que la luz de Jesucristo siempre esté con cada uno de nosotros para que podamos ver, mis hermanos, verdaderamente en dónde estamos cimentados, que podamos ver nuestra condición, que esa luz no nos falte y que ese candelero que Dios ha puesto en su vida, que es la palabra de Dios, no la tenga bajo la mesa, sino que póngala sobre la mesa para que le alumbre el entendimiento y alumbre el entendimiento de su familia. Estamos viviendo tiempos, mis hermanos, que debemos pedirle a Dios que Dios acelere nuestro entendimiento, porque muchos nos hemos quedado atrás con entendimiento, y que el Señor no lo acelere, porque ya hemos perdido mucho tiempo. Dios me lo bendiga, que el Dios de paz lo ministre y lo gobierne, y que el Dios Todopoderoso gobierne su casa, gobierne su vida y gobierne a su familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que le clamamos y le pedimos al Dios Todopoderoso. Recuérdese que
a las 11:15 nuevamente estaremos aquí, siempre por esta misma medio, el día miércoles, y a las 8 de la noche también el día miércoles. Y el día viernes, como el día de hoy, siempre a las 11:15. Y recuérdese que tenemos palabra de poder para usted y su familia el día domingo a las 11:30. Dios me lo bendiga y muchas gracias por siempre estarse conectando y muchas gracias por ser parte del canal de YouTube, y también agradecemos por todos esos mensajes y esos saludos que nos envían a través de la página de Facebook y también de YouTube. Bendiciones, mis hermanos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.